Hablemos de igualdad. Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Hablemos de Igualdad de Canal 28, Radio Nuevo León, del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos hoy hablando con el doctor Gil David Hernández Castillo. Bienvenido. Gracias. Él es director de Construcción Comunitaria de la Secretaría de las Mujeres. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Y estamos también con el maestro Gerardo Israel Rodríguez Briceño. Bienvenido. Encargado del despacho del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Ellos son expertos en un tema que es nuevo y que no hemos abordado en gran medida, que es el tema de masculinidades. Un tema muy importante en la violencia contra las mujeres. Bueno, pues la contraparte pues son los quienes la provocan, quienes la generan. Y por lo regular, o las estadísticas no mienten, pues son los varones. Por supuesto que hay casos al contrario, hay casos donde también ellos son víctimas. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que la gran mayoría está en este sentido. Así es que pues vamos a hablar de masculinidades. Bienvenido, doctor Gil. Quisiera iniciar este tema como, ¿qué son las masculinidades? ¿Qué buscan? Bueno, pues tendríamos que entender que como sociedad o como seres humanos siempre hemos tratado de definirnos, pero generalmente la historia nos marca que lo que se reconocía, lo que se definía dentro del ser humano era el hombre, ¿no? Se hablaba de la teoría del hombre, la evolución del desarrollo del hombre, y ya más recientemente, en una época más moderna, se empieza a distinguir o a reconocer que dentro de este grupo de seres humanos que somos, pues estamos integrados por géneros, hombres y mujeres. Se le empieza a visibilizar más a la mujer. A partir de ahí se construyen pues, los conceptos de masculinidad o feminidad. Incluso hay diversos autores que hablan que la feminidad se construye desde donde no se construye la masculinidad. Y podemos a lo mejor teorizar mucho de este tipo de información, pero a partir de ahí se empieza a reconocer o a dar nombre a esta concepción de lo que es masculinidad. A ver, pero platíquenos, doctor, ¿cómo está eso de que la feminidad se construye y la masculinidad no? No, bueno, los dos hay una construcción, ¿no? Es que desde una identidad o desde este grupo social o grupo familiar que se le van dando roles o asignaturas de lo que se espera que se va a hacer. Los estereotipos. Los estereotipos, ajá. Sí. Ahora conocidos como estereotipos de género, ¿no? Pero los estereotipos de género, bueno, sí, también en las mujeres están muy marcados, pero iba a comentar que los hombres no tanto, pero sí. Tenemos en la sociedad impuesto que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres se aguantan y cosas así. Esos son estereotipos para los hombres también. Ajá, ¿sí? Sí. Y las mujeres que tenemos que ser bonitas, que tenemos que dedicarnos a la casa, a los hijos. Son estereotipos, ¿de acuerdo? Sí. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Entonces, con este tema podemos empezar a ver que hay hombres que también desean la igualdad entre hombres y mujeres. Claro, lo que pasa es que la masculinidad, tal vez para, como lo menciona Gil David, comprender la masculinidad implica reconocernos como personas que somos creadas social y culturalmente desde varios referentes, ¿no? Esos referentes pues son principalmente la familia, la relación que mantenemos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos. Es el primer espacio donde las personas nos vamos construyendo, ¿verdad? Los patrones que vamos Los patrones, replicando. las tradiciones, las ideas, las costumbres, el afecto, la forma en la que se expresa el afecto, la forma en la que conceptualizamos el valor de los varones y de las mujeres, la manera en la que vamos construyendo de alguna forma estos referentes, estas ideas de cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de ser como varones y como mujeres, ¿sí? Hay otros espacios donde también funcionan como estos espacios donde nos vamos creando, ¿no? Que son la escuela principalmente, la iglesia en cualquiera de sus denominaciones, no como iglesia como tal, sino las ideas... La religión. La religión en general, las ideas que propone acerca de cómo se conceptualiza a la mujer y al varón. Las propias leyes, las propias costumbres, las normas y espacios, por ejemplo, como los medios de comunicación, como el que estamos ahora, ¿no? Espacios como donde hablamos de justamente cómo construir una relación distinta entre varones y mujeres,
porque las que teníamos anteriormente, que eso es de lo que se encarga la perspectiva de género, como una herramienta de análisis, de visibilizar estas diferencias, de cómo nos construimos cultural y socialmente los hombres de una manera distinta que las mujeres. Y cómo a partir de la posesión sexual, es decir, a partir de la presencia de un sexo, de una cuestión genital, orgánica, biológica, se construyen diferentes realidades sociales y culturales para los varones y para las mujeres, y también económicas, y también políticas, y otras cosas que son un poquito más complejas de comprender, pero que de alguna manera los hombres y las mujeres lo vivimos diariamente, y esta diferenciación, sobre todo a quien la coloca en una posición de desventaja, es a la mujer, ¿verdad? En cuanto al acceso a la educación, a los derechos en general, en cuanto al acceso a la salud, en cuanto a lo que hemos estado viendo, ¿no? Todos estos efectos como lo que usted mencionaba, lo que se referían hace un momento, acerca de quien vive más situaciones de violencia, no porque los varones no las vivamos, pero quien es la receptora principal, quien de alguna manera sufre los embates de esta posición de superioridad desde lo cultural, son las mujeres. Porque la cultura, la sociedad, impone ciertas reglas, ¿verdad?, para hombres y para mujeres, y si te sales de ellas, pues ya estás siendo mala mujer, o reafirma también la superioridad del macho, del hombre, ¿no? Y regresando a las imposiciones sociales, ¿no?, lo que forman la cultura de cómo debe ser, o el estereotipo de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, esto nos limita también en materia de oportunidades, en materia económica, en materia también de no sufrir violencia, porque esa supremacía que la sociedad ha impuesto de los hombres sobre la mujer, pues provoca situaciones precisamente de poder, ¿no? Y que la mujer tenga que aguantar situaciones de violencia, y pues porque así es, y porque te callas, ¿no? Yo creo que los nuevos tiempos nos hablan de nuevos términos que se van usando, por ejemplo, las masculinidades positivas. ¿Nos pudiera hablar un poquito de esto? Sí, bueno, son conceptos que se utilizan para dar cuenta de que el ser varón, el hombre, podemos hacer otras cosas diferentes a lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Es la cuestión de ser como proveedores, de tener la última voz en nuestras casas, y eso no nada más ocurre aquí en nuestro estado o en nuestro país, sino que se ve como pues, en todo el mundo, ¿no?, que tienen estas cuestiones del patriarcado, y eso se viene deconstruyendo, se viene transformando hacia otras posiciones, otros ejercicios de ejercer la masculinidad o ser hombres, y entonces se empiezan a crear esos conceptos como nuevas masculinidades, que se utilizó mucho en el sexenio anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, masculinidades positivas, o conceptos anteriores a esto como reconstrucción de masculinidad, ¿no? Pero así prácticamente, ¿a qué se refiere nuevas masculinidades o masculinidades positivas? ¿En dónde es la parte que tenemos que remarcar? ¿Qué significa? O sea, en la vida diaria de las personas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que reaprender? Pues sernos responsables de nuestras necesidades como varones, reconocer nuestras violencias, no justificarlas porque es que así debe ser un varón, sino reconocer que estamos ejerciendo la violencia por temor, por miedo, por el ejercicio de poder, porque sabemos que vamos a tener más poder sobre esa persona, que generalmente son grupos vulnerables o mujeres, que también hay violencia, obviamente, también hacia otros hombres, ¿no? Entonces, ese sería como el concepto de nuevas masculinidades, tendría que ver con el poderse posicionar desde otro lugar como varón, en una situación no nada más de igualdad, de poder pensar que estoy participando en mismas condiciones de oportunidades que las mujeres, sino de equidad, donde realmente se presenten de manera paritaria condiciones. Y hablando de la masculinidad hegemónica, ¿cuál es? Bueno, justamente a lo que me refería anteriormente, romper con un esquema cultural, tradicional, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, pues muy asociada, por ejemplo, al macho mexicano, ¿no?, al machismo, a estas expresiones que son una expresión masculina, a final de cuentas. Es una forma más de expresión masculina. Las nuevas masculinidades, a lo que el enfoque que tienen es justamente a brindar, como decía Gil hace un momento, esta parte de construir, que a veces es un término un poco complejo, pero realmente es de aprender nuevas formas de vinculación con otros hombres incluso, porque
bueno, la masculinidad no solamente se ejerce en relación con las mujeres, sino entre varones se da el sentido de la competencia, eso nos construye como varones. Los hombres vivimos en una constante de tener que estarnos mostrando para demostrar que somos varones. Y rechazar a quienes no lo son, Por a supuesto, quienes no tienen... entonces los varones tenemos dificultades, por ejemplo, para el contacto físico entre varones. Lo vemos como una cuestión muy relacionada a otro de los ejes constructores de la masculinidad, que es la homofobia. Este rechazo a aquello que no es masculino, que tampoco es femenino, pero se le parece. Entonces, ese temor a que un hombre venga y te toque, que un hombre venga y te abrace, y que incluso se potencializa en la adolescencia, ¿no? Los varones vivimos esa experiencia de rechazar el cariño y el afecto del padre. Mi papá, por ejemplo, en paz descanse, pero él era una persona así cariñosa, pero no era alguien que llegaba y te abrazaba como lo soy yo con mi hijo, por ejemplo. Yo tengo un hijo varón de 13 años y una hija de 6. Entonces, esta parte de mi hijo llega en una fiesta y me abraza delante de todos sus amigos, y luego donde me abraza y me besa, se queda así como congelado. Le digo, somos hombres, quién sabe, quién se empieza a reír. Ay, papá, le digo, no pasa nada, hijo, o sea, digo, yo puedo respetar que delante de tus amigos, pues tal vez no te pueda llegar y cargar, ¿verdad? Si tú quieres. Pero justamente estas generaciones nuevas están experimentando y viviendo eso que tal vez en nuestra generación, la generación anterior a nosotros no se experimentaba. Pero es algo en lo que hemos avanzado, pero tenemos que seguir superando. Ahorita seguimos hablando de esto, claro, porque esa demostración de afecto entre padres e hijos, que no se muestra siempre, pero entre pares es mucho más extraño y mucho más difícil, y las mujeres sí lo hacemos. Ahorita ampliamos, vamos a una pausa. Seguimos aquí en Canal 28, Radio Nuevo León. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Gil David y con el maestro Gerardo. Son especialistas en masculinidades. En este tema tan interesante, nos quedamos platicando del afecto que los hombres no pueden mostrar, porque la sociedad les ha impuesto este freno, ¿no? De no demostrar con tus hijos o con las integrantes de la familia, no poder abrazarlos, darles un beso. No lo hacemos, pero no para ahí. Entre mujeres, por ejemplo, entre amigas, entre compañeras de trabajo, de escuela, nos abrazamos, nos besamos, nos decimos que estamos guapas, nos echamos flores nosotros mismas. Y para los hombres esto no se puede hacer. Porque es una muestra de justamente opuesta a esta parte relacionada con la virilidad, ¿verdad? Con la superioridad entre varones. Entre varones existe una fuerte competencia, y por eso nos encantan los deportes de contacto, por ejemplo, donde alguien tiene que poseer el balón y traerlo y tratar de llegar al otro lado para poder romper con esa barrera y meter un gol. ¿Y demostrar superioridad o qué? Y justamente lo que haces es mostrar esta parte relacionada con la competencia como un componente, así como el otro, el de la restricción emocional, como dos formas o dos componentes que conforman esa masculinidad, que proviene de estas formas tradicionales de ser varón. Tengo que ser duro, tengo que ser fuerte, tengo que ser mejor que todo mundo. Claro, porque si expreso temor, si expreso miedo, que muchas veces detrás de ese aparente congelamiento emocional realmente hay mucho temor, como lo mencionaba Gil, porque no estamos acostumbrados a nombrar emociones, no estamos acostumbrados a experimentar dolor y decir que lo sentimos. La mayoría de las ocasiones lo transformamos en enojo. Lo manifiestan como enojo, ¿no? Es correcto, lo transformamos en enojo y lo manifestamos como enojo y lo expresamos como enojo. Nos cerramos, nos quedamos callados. ¿Qué te pasa? No tengo nada. Nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Te fue bien el trabajo? Sí. Y nos agarramos, les digo, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Agarras el control remoto de la tele y ves 17 programas a la vez, ¿verdad? Estás cambiándole y estás viendo las noticias y el fútbol y un programa de entretenimiento y estás centrada tu atención aquí. Y por tu cabeza, ¿qué pasa? Que tal vez no estás cumpliendo con la expectativa social que se tiene, por ejemplo, de que seas proveedor. Y eso frustra. Claro, es la frustración. Genera frustración, genera molestia, genera dolor,
porque entonces estoy experimentando una pérdida de poder, una pérdida, experimentando dolor, porque no estoy cumpliendo con esa expectativa social que se tiene acerca de Gerardo. Ayer llegué a mi casa, que es la suya, y me dice, pues, ¿qué crees? Llegó el recibo de la luz con una sonrisota. Le digo, ¿y qué? ¿Cuánto? No, pues que vamos a pagar lo que jamás habíamos pagado de luz. Y yo, pues ni modo, pues hay que trabajar más para pagarlo. Pero en otro momento Gerardo hubiera agarrado el recibo y me hubiera sentado en la sala y me hubiera puesto a leer un libro o en la computadora, a ver nada o a ver todo, y sin poder expresar, pues ahora en forma de una sonrisa burlona de que pues tenemos que pagarlo, ¿no? Tal vez en otro momento hay varones que cuando llega su esposa y les da el recibo dicen, ching, no sé qué, y que apenas voy llegando del trabajo y me recibes con eso, y cómo se te ocurre, o llegas y, oye, fíjate que el niño no quiere hacer la tarea, no, pero no me deja ni estar a gusto, y cuando en realidad la posición que debemos de asumir, como lo mencionaba también Gil, es de responsabilidad. Ante mi violencia, ante mis emociones, ante mis ideas, y justamente esta perspectiva de las nuevas masculinidades te da la posibilidad de comprender primero y reflexionar estos aspectos para generar cambios en nosotros que somos adultos y, por ejemplo, con nuestros hijos y la relación que tenemos con ellos y con ellas. Pero también para que sea menos frustrante, ¿no? Porque en los tiempos modernos, y el instituto promueve mucho el empoderamiento de la mujer, la autonomía económica, y en estos tiempos modernos pues tendría que ser que las mujeres pues ya trabajan, ya tienen un ingreso, y muchas veces tienen un ingreso mayor que el varón, y pues a estas alturas ya no debería ser tan frustrante, ¿no? Entiendo que es un tema difícil para los varones, ¿verdad? Siguiendo la imposición cultural, pero pues tenemos que llegar a esto. ¿Cuáles serían las masculinidades positivas? ¿Qué tendríamos que hacer para superar estas frustraciones que tienen los varones y que muchas de las veces se convierten en violencia? Claro. Sí, bueno, pues precisamente te puede entender, como ya lo mencionaba también Gerardo, que tenemos estas expectativas que esperamos que se cumplan, como la autoridad y la de servicio, y es donde entonces pasamos a la violencia, ¿no? Que es algo que sé que se trabaja muy bien acá en el Instituto Estatal de las Mujeres para la prevención y la erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas, ¿no? Pero si no empezamos a entender o sensibilizarnos acudiendo a espacios especializados donde nos puedan reeducar, donde podamos hablar estas temáticas, mientras que no reconozcamos, mientras que no nos asumamos que estamos viviendo estas violencias, pues no estamos entrando en este reconocimiento de las nuevas masculinidades. Y empezamos a escuchar estos discursos de yo ayudo en mi casa porque yo lavé ayer los platos, o yo ayudé porque llevé a los niños a la escuela. Entonces, como también pone ejemplos Gerardo, pues son discursos de masculinidad hegemónica porque no sería ayudar, es parte de tu responsabilidad. Están en estas creencias culturales que inclusive ya no son realidades sociales. El INEGI nos marca que las cabezas de hogar en nuestro país son mujeres y todavía en el imaginario de la conciencia social pensamos que son los varones que tienen la última palabra, o todavía hay algunas familias que dicen, bueno, es que hay que preguntarle todavía a tu papá, pero en un rollo como de autoridad, no en un rollo como de consenso. Entonces aquí sería, bueno, convocar a los varones a que reflexionemos que esto ya obviamente quedó en el pasado, que hoy por hoy no se demuestra que esto sea así, que no es una lucha como de poderes, que es un acompañamiento, es poder, por eso se habla de pareja, de ser parejos, ¿no? Con la pareja en la que estás, y que muchos de estos hombres que no atienden de inmediato a las nuevas masculinidades o a una reconstrucción de su masculinidad, terminan perdiendo a veces lo que más aman o lo que más quieren, que es esa pareja, ¿no? Entonces, a su familia completa, ¿no? Por no poder controlar la frustración. Sí. Hay un autor que habla acerca de cómo se va construyendo la masculinidad y te dice, bueno, hay 3 elementos que son claves para definir la masculinidad, que es sobre todo las masculinidades violentas. La violencia que se ejerce contra la mujer o que ejerzo contra la mujer, la violencia que ejerzo contra otros varones en cuanto a la competencia, en cuanto al posicionamiento, en cuanto al liderazgo, etcétera, y la violencia que ejerzo contra mí. O sea, la violencia que ejerzo como varón, las nuevas masculinidades lo que hacen es justamente establecer como un acto liberador donde tampoco nos victimicemos, sino más bien nos responsabilicemos de esas manifestaciones emocionales y no responsabilicemos a alguien más. Gil ahorita hablaba acerca de una expectativa de servicio. Nosotros esperamos ser atendidos por una mujer, ¿sí?
O sea, esa expectativa que se tiene acerca de obediencia de parte de la mujer, de que llego yo a mi casa, abro la puerta y que tiene que estar el plato de comida servido con las tortillas en el punto en el cual cuando yo me siente me lo pueda comer, que no esté frío ni caliente. Y que la mujer, la esposa, esté adivinando en el momento preciso que vas a llegar y todo el día pensando que en este momento esté todo listo. Y que si al siguiente día, y yo vengo de una familia así, mi mamá es una mujer muy tradicional, que responde a estas cuestiones hegemónicas o tradicionales, ¿verdad?, de las que hemos hablado. Y, por ejemplo, yo me levantaba, yo el despertador estaba en el cuarto de mi mamá. Entonces, mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana y yo me despertaba, bueno, ella a las 5:15, Gerardo, ya despiértate, cuando yo era soltero, ¿no? Entonces, me metí a bañar y mientras mi mamá estaba preparando unos huevitos con frijoles y unas tortillas de harina. Mi mamá hacía 1,5 kilos de harina en la mañana para darnos de comer a todos. Entonces, cuando ya, estoy hablando ya, yo me quedé solo en casa con mis papás porque fui el último que se casó, mis hermanos todos son mayores. Y oye mamá, y me estaba cambiando, ¿y no has visto mi camisa verde? Ah, es que te la lavé, pero ahorita mientras almuerzas sirve que no te ensucias, te la plancho. Te la plancho. Entonces yo nada más abría el closet y no andaba investigando si estaba planchada o no, ya estaba planchada. Quién sabe cómo, pero ya estaba planchada, ¿verdad? Porque no me lo cuestionaba. Ni tampoco cuando llegaba y me sentaba, o sea, esa expectativa de servicio, es a lo que me refiero. Es como si yo entendiera que entonces como que es normal que mi mamá me sirva, ¿verdad? Que mi mamá tenga esas habilidades domésticas, ¿sí? Y que además sepa el momento en el cual yo tengo que sentarme a comer y el café esté en la temperatura correcta para podérmelo tomar. Oye, y luego antes, si no estaba caliente, les aventaban el vaso a la mujer con la taza del café o el plato si no estaba bien servido o bien caliente, ¿no? Estamos en otros tiempos. Es difícil para los hombres aceptar nuevas manifestaciones de la masculinidad. Es decir, no es oponerse al machismo o es aceptar una nueva forma de manifestar la masculinidad. No tiene que ser con violencia, no tiene que ser con imposición o con poder o con demostración de poder, ¿o sí? Sí, bueno, claro que es difícil porque es como si perdiéramos como el rumbo o la identidad en este cambio que estamos haciendo para las nuevas masculinidades o las paternidades positivas, que cada vez se da más y se genera más. Y hay discursos verdaderos, no nada más de forma, sino de fondo en varones, ¿verdad? Que nos empezamos a cuestionar o que se empiezan a cuestionar sus quehaceres, ejercicio con sus parejas, con sus hijos. Pero los que todavía no se lo permiten, que todavía es la gran mayoría de los varones, por eso están los índices de violencia tan elevados, son los que pues no han tratado de ver que hay más beneficios estar en esta otra área, ¿no? Siempre va a haber violencias, siempre vamos a tener errores como humanos, como varones, pero desde otro lugar, no en una situación como en esta masculinidad como hegemónica, ¿no? Y vemos que detrás de cada tiroteo, por ejemplo en Estados Unidos, o detrás de cada tiroteo que pueda haber aquí en nuestro país, detrás de esta pistola, de este llamador, siempre hay un varón. ¿Sí? ¿Quiénes son los que construyen o generan las guerras actuales? Que están por los varones, ¿no? Entonces es algo que no seguimos viendo, que no seguimos visibilizando, y mientras que no lo reconozcamos como va o como está, no nos vamos a hacer cargo de estas masculinidades, porque inmediatamente argumentamos situaciones económicas, sociales, de otros lugares, ¿no? Sí, también, o decimos, es que las mujeres también son violentas y las mujeres son maltratadoras. La mayoría de los varones que llegan a los servicios de atención dicen, bueno, pues es que ella también se pone bien loca, ¿no? O ella también me pegó. Es justificar. Sí, claro. Y de alguna manera es minimizar lo que yo realizo para responsabilizar al otro. Pero todo surge de acá, de esta forma en la que cotidianamente vemos que lo normal es esto de lo que hemos estado platicando. Mira, acabas de decir algo que me gustaría ampliar para que lo entiendan después de la pausa. Vamos a una pausa, pero acabas de decir, no aceptar la responsabilidad. No es responsabilizar a otros de lo que yo hago, de la violencia que ejerzo o de la reacción negativa que tuve en algún momento por alguna situación. Regresamos con esto, vamos a una pausa. Regresamos. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con el doctor Gil David Hernández Castillo y el maestro Gerardo Israel Rodríguez Briceño con el tema de masculinidades. Estábamos hablando de cómo no aceptamos nuestra responsabilidad, los varones, ¿sí? Y cómo responsabilizan a todos los demás, incluso a la víctima, cuando se ejerce un tipo de violencia, ¿verdad? Y la culpamos porque no tuvo esto a tiempo, porque me provocó, porque me hizo enojar, y no aceptamos que estamos siendo violentos. Y hay otra contraparte de cómo es la mujer que vive esta situación de violencia. Hay un concepto que se llama doble estándar asimétrico, que es bien interesante, porque te narra una pareja el mismo hecho de violencia desde su perspectiva, sí. Y el hombre responsabiliza en todo momento a la mujer, y la mujer en todo momento justifica al varón. Entonces, es un caso donde él le explotó unos huevos en la cabeza como un acto humillante, ¿verdad?, a su esposa, y además le acerca la plancha a la cara amenazándola de que la va a quemar como a manera de juego. Entonces, ella dice, no, lo que pasa es que pues yo lo provoqué, porque entonces yo... Y eso es algo que viene cansado, es que lo hice enojar. Pues, no debía entregar, el ejemplo que les daba, no le debía haber dado recibo de la luz, o tal vez no le debía haber dicho de los niños mientras estaba comiendo. Pero no se responsabiliza de que él está ejerciendo la violencia. Es correcto, porque eso forma parte justamente de esta construcción cultural, de cómo nosotros responsabilizamos a los demás de lo que nos pasa, de lo que experimentamos. Pero además hay algunos autores incluso que dicen que los hombres tenemos como un analfabetismo emocional. Es decir, que en los grupos de varones que hemos trabajado, tanto Gil David como un servidor, es una de las prácticas comunes de aprender a nombrar aquello que se siente, porque tienen que aprender, la deconstrucción parte de eso. O sea, es romper con los esquemas de la restricción emocional y también quitándonos de la zona de confort y aceptar la responsabilidad de lo que siento y aprender a nombrarlo. Aceptar la responsabilidad. Y además, estas cadenas que traemos repitiendo de patrones culturales y estereotipos, pues son difíciles de romper, porque los hombres tienen muy marcado esto de que son machos alfa, lomo plateado, ¿no? Pero, y se aplica, o lo vemos en todos los ámbitos, por ejemplo, en el terreno sexual, pues las mujeres tienen que esperar la iniciativa del hombre, o tienes que ser calladita, sumisa, en todos los planos vemos la supremacía o la imposición del varón. O quien comete, ¿no? Los actos de violencia sexual en la mayoría, estadísticamente hablando, pues son los varones, ¿no? Y además, no nada más quienes cometen los actos de violencia, de abuso, violaciones, por cuestiones de género, sino, bueno, sí por cuestiones de género, pero de imposición, de poder, no tanto no tiene que ver normalmente no tiene que ver con el atractivo o con el tema sexual, sino con otra vez, con la imposición de poder. Claro, de hecho hay una tesis de la doctora Rocío Delfina García Moreno sobre los contextos culturales de las conductas sexuales violentas en los varones. Y entonces justificamos las conductas sexuales violentas, pero es que como quiera ella quería, o por eso ella estaba ahí, o sea, pero una cuestión como cultural, más allá de la situación de una perversidad y todas otras cuestiones que podemos también explicar, están muy permeadas en la cultura del varón, que así debe ser, es como tener como una realidad aparte. Por esto los grupos de reflexión ayudan a la deconstrucción de estas realidades. Y en ese tema, hablando de lo sexual, otra vez se responsabiliza y se culpabiliza a la víctima, pues que andaba vestida de tal cual manera, o que andaba haciendo esas horas, o que andaba haciendo con esas amistades. Otra vez se responsabiliza a la víctima en vez de voltear a ver al agresor, ¿sí? Que por lo regular son varones. Sí. Y que en muchos casos, yo lo veo con las estadísticas y lo veo con la particularidad de los casos, no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con el ejercicio del poder, claro. ¿Sí? Con el ejercicio del poder sobre las mujeres en el terreno sexual. Entonces, pues esto es algo con lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para superar esta parte? Porque podríamos pensar, son patrones muy establecidos, muy establecidos en la sociedad, pero, ¿cómo dicen? Chango nuevo aprende, viejo aprende maroma nueva. No aprende maroma nueva. Es que ¿Sí la aprende o no la aprende? Sí, claro.
Lo que pasa es que, bueno, las nuevas masculinidades te dan la posibilidad de comprender estas nuevas realidades. Pero lo que verdaderamente está detrás de todo eso es esto que acaba de mencionar. O sea, ¿de qué manera voy a cuestionar mi relación, la relación que tiene Gerardo con el poder? La relación que tiene Gerardo con su violencia. Porque hay muchas experiencias de violencia que no necesariamente se expresan a través de cuestiones físicas o verbales abiertas, ¿no? O incluso en formas tan graves como en la pirámide esta de la violencia sexual. Hay formas, por ejemplo, del control del dinero, de las cuestiones económicas, y hay otras formas todavía que son más sutiles de violencia, donde habemos varones que no somos maltratadores físicamente o abiertamente, ¿verdad?, pero que tenemos como dispositivos pequeños de control, dispositivos donde esta misma dependencia, como el caso que les platicaba de mi mamá, ¿sí?, donde pues, hay una dependencia obviamente total en una zona de confort hacia lo que ella genera de servicio para mí, porque pues si no lo hace ella, alguien lo tiene que hacer, puesta. Y que además la coloca en una posición de subordinación y una posición de dominación a un servidor. Así es. Entonces, esa es la parte que es la más compleja de comprender, y las expresiones, las nuevas formas de expresión a las que nos referimos nosotros el día de hoy, van asociadas, es decir, van en conjunto con esto que acabo de mencionar. En la violencia, pues lo que se busca es tratar de someter y controlar al otro, ¿verdad? Pero mira, incluso ese poder de dominio y de sumisión de hombres hacia mujeres, ¿verdad?, que es muy sutil. No, a veces no lo vemos, pero es sutil, pero es ejercicio del poder, ¿sí? También se da en las manifestaciones verbales, y que le dices a las hijas o a la esposa o a la hermana, ¡ay, qué bonita tontita! O expresiones que son ofensivas, ¿verdad?, pero lo manifiestan en una forma como cariño, pero en verdad son agresiones, claro, ¿sí? Y lo hacen de una manera inconsciente, porque lo hemos repetido durante mucho tiempo, esta forma de comportarnos, y lo normalizamos. O por ejemplo, las expresiones de cariño, entre comillas, cuando estás en una reunión y que estás diciendo cosas delante de todos relacionadas con su intimidad. O sea, la verdad, la experiencia, digo, nosotros que también hemos trabajado con mujeres, la experiencia que vive una mujer al respecto, la experiencia subjetiva, esta experiencia de cómo se siente en una situación como esa, la mayoría lo expresan como algo que les genera una sensación de repudio, de vergüenza, de dolor, de enojo, como una violación, ¿verdad? Y los hombres creen que está haciendo algo agradable, cuando está haciendo una agresión. Está siendo agradable para él. Para él, pero para las mujeres es una agresión. Es correcto. ¿Cómo podemos evitar estas demostraciones tan negativas de afecto de los hombres? ¿Que no hay otras formas de demostrarlo? Sí, bueno, pero eso es permitírselas, ¿no? Pero pensamos que no podemos acceder, así como estamos hablando ahorita de todas estas partes como negativas que tenemos los varones en nuestros ejercicios de la masculinidad, de ser hombres, tener en cuenta que sí nos podemos permitir ejercer los sentimientos que sí están en nosotros, pero no los reconocemos. No es que seamos como seres diferentes a las mujeres, tenemos las mismas sensibilidades. Ya se va a jubilar un compañero en el trabajo y lo aprecias bastante porque platicabas con él, hacías buenos proyectos, pero no me puedo permitir ese sentimiento que creo que quiero llorar porque hoy es su último día acá. Entonces tenemos todas esas, que ya lo mencionó Gerardo, restricciones, y lo único que nos hacen es sentirnos como que incómodos, y al obturar el no poder sacar nuestro sentimiento también nos genera a nosotros los varones un sentimiento como de que queremos descargar, y luego lo transformamos tristemente como con violencia, en lugar de haber descargado aquel sentimiento que puede ser como positivo o afectivo. Entonces todos estos espacios, estos grupos de reflexión, ahí en la Secretaría de las Mujeres, que está a cargo de la magistrada Graciela Bucana Ortega, la secretaria, tenemos la Red Camp, que son organizaciones que trabajan los grupos de reflexión. También se pueden ahí comunicar con nosotras a través de Omar Méndez y el maestro Dante Escobedo, que son los que la coordinan, podernos acercar ahí a estos espacios, porque también no es así como nada más, es que leí un libro o un compañero ya me dio un consejo, sino va a mayor profundidad esto que tenemos que ir, y es todo un espacio de tratamiento y de continuidad y de ir deconstruyendo y cambiando. Pero lo que sí les puedo decir y garantizar es que van a sentirse mejor, van a cuidar más su salud, se van a voltear a ver más ellos, su familia va a estar más feliz. Eso sí es una realidad
científicamente comprobada de que esto ocurre, ¿no? Y todas estas violencias que estamos viviendo y estos temores que luego todos tenemos por cómo están ahorita los índices de criminalidad, de feminicidios, etcétera, pues son realidades que sí tendrían que empezar a cambiar si los varones empezamos a reconocer esta parte por ahí, ¿no? Es algo que tenemos que responsabilizarnos. Y esta deconstrucción cultural de las masculinidades ayudará a promover la no violencia dentro de la familia y en la sociedad. Claro, es una estrategia totalmente enfocada a disminuir y a responsabilizar a los varones de la violencia, ¿verdad? Y hablar, por ejemplo, como lo platicamos en algún momento fuera de cámaras, hablar acerca de hombres asesinos y dejar de hablar de mujeres muertas, por ejemplo. Del mapa de feminicidios en el país y del mapa de feminicidas de nuestro país. Claro, o sea, es una visión completamente distinta, donde, por ejemplo, decíamos que los medios de comunicación también nos conforman, ¿no? Sí. Todas estas iniciativas que han surgido de institutos como el que usted representa, donde tratan de romper con esa cosificación de la figura de la mujer y que aún todavía permanece en algunos medios de comunicación, ¿verdad? El usar a la mujer como un objeto cuando lo pones como atractivo visual, por ejemplo. Y el hecho de establecer políticas públicas que vayan enfocadas a que en los comerciales se rompan con esos esquemas ha generado cambios. Desde mi particular punto de vista, creo que estamos en una época donde estamos viviendo esta ruptura, ¿no?, histórica de cómo los patrones familiares, los patrones de estos referentes culturales se deben de modificar. Tenemos mucho que hacer, pero tenemos que dejarlo escrito como política pública. No solamente atender los casos en particular, sino dejarlo establecido para que los feminicidios y esta violencia que tenemos en la sociedad no se vuelva a repetir. Tenemos que construir una nueva cultura donde ambos, hombres y mujeres, somos responsables. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Estamos en el programa de masculinidades, con el tema de masculinidades, en el programa Hablemos de Igualdad, Canal 28, Radio Nuevo León, y estamos muy entusiasmados con este tema, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Estamos hablando sobre la masculinidad, los estereotipos, la cultura, los patrones que vamos repitiendo, ¿no? Incluso en las profesiones que están marcadas como para hombres y cuáles son prohibidas para las mujeres. ¿Cuáles serían unos ejemplos de esto? Bueno, pues tradicionalmente, digamos que las ingenierías estaban más como marcadas para los varones, las de ciencias sociales para las mujeres, pero un dato muy curioso en mi experiencia como profesor en bachillerato era digamos en el 2012 alrededor, era que las chicas del grupo estaban más identificadas a qué carrera quisieran ir, inclusive las ingenierías, pero ya es una época más reciente, ¿no? Y los varones estaban un tanto más desorientados todavía no sabían qué escoger. Entonces, como que una explicación que yo me daba era que en este empoderamiento que ya tiene décadas de estar ocurriendo, no nada más en este estado, de ir a posicionar donde ustedes deseen, las mujeres deseen estar y hacer, los varones estamos como que perdidos, bueno, entonces ahora a mí que me toca. Y empezaban inclusive a acercarse, a buscar las profesiones o carreras que eran tradicionalmente para mujeres, como psicología, enfermería, nutrición, pero con el cuestionamiento de mi papá, a ver si me deja. O dicen que no es una carrera como para mí, o que no va a dejar el ingreso necesario óptimo para que yo mantenga esa familia que todavía ni novia tenía, ¿no? O si van a tener familia, pero están todos estos estereotipos ahí, que es lo que también luego nos provocan, pues, enconos, dolor, y entonces ese dolor, pues, tristemente, pues, irresponsablemente, sale a través de agresión hacia otras mujeres, ¿no? Ajá. Hablabas de la ingeniería. Pues normalmente las mujeres no se registraban en estas carreras porque pues son carreras para hombres, ¿no? Tú estás tonta o no puedes con esta, no tienes capacidad. Y luego se la creían, ¿no? No se registraban, pero en todas las profesiones existe esto, ¿no? Sí, claro, y también tiene que ver con
¿cómo podemos llamarlo? Como esta inercia que se tiene en relación a los roles y a los estereotipos de género. Es decir, la mujer desde este referente hegemónico cultural es buena para cuidar. Se habla incluso como si fuera, es que la maternidad la traen las mujeres como en un chip, ¿no? Sí, somos las eternas cuidadoras del núcleo familiar. Por ejemplo, esa parte del entonces la mujer es la cuidadora, impacta en profesiones que se dedican a cuidar, como ser maestras, como ser educadoras, como ser enfermeras, ser cuidadoras de las aves. No médicos, enfermeras. No, enfermeras. Y ahora, pues bueno, como dice Gil, las generaciones nuevas están rompiendo con esos esquemas, pero tienen que enfrentarse a un mundo hecho para varones, como lo comentaba usted al inicio del programa. Entonces, yo les digo que es como entrar al mundo de los zurdos. El mundo en el que vivimos nosotros es para diestros. O sea, las puertas, haces esto y abres la puerta, y el zurdo tiene que invertirlo y tiene que hacer esto. Lo mismo ocurre con las profesiones para las mujeres. Lo mismo ocurre con las cuestiones de género. El mundo en el que vivimos es un mundo que históricamente tiene una visión masculina, una visión desde el varón. Las mujeres comenzaron a construir su historia desde mucho tiempo atrás, pero se negó su participación dentro de la misma. Por eso, cuando hablamos de héroes, ahora ya hablamos de heroínas. Pero en mis tiempos en la primaria, pues si yo recuerdo de la independencia, únicamente me acuerdo de Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo. Pero los tiempos han cambiado. Claro, porque se visibiliza el día de hoy la participación de las mujeres en la historia, en la ciencia. Durante años y siglos se consideró que la presencia de las mujeres en la ciencia o en la literatura eran cosas del diablo. Una mujer era como el diablo, ¿verdad? Si sabía leer y escribir. Las únicas que tenían acceso eran las aristócratas y con cuestiones limitadas, ¿verdad? O sea, no les permitían leer cuestiones de política ni de medicina, sino las enseñaban a bordar, a coser, a cocinar, porque tenían que ser unas mujeres asociadas justamente a estos roles y tradiciones y aprender a cuidar. Pero mira cómo han cambiado los tiempos, y en la última década en especial, Disney, todas sus películas tienen heroínas, ¿sí? Ya no son los varones los héroes, son las mujeres las heroínas, y ponen en un contexto más normal, más natural, ¿verdad? Que las mujeres pueden ser todo, cualquier cosa. Claro, porque digo, a final de cuentas las películas, el teatro, la danza, la pintura, son expresiones de nuestra cultura. ¿De cuántos pintores hablamos en México y de cuántas pintoras? ¿Sí? Lo que se pintaba, ¿qué era lo que se pintaba? Se hablaba de la belleza, por ejemplo, de las mujeres, como si fuera un signo donde fuera exclusivo de ellas. ¿Sí? Incluso se mostraba el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres, sino el de los varones. Así es. Entonces, esas expresiones culturales en la música. Nuestra música tradicional de aquí del norte del país, Ramón Ayala, los Cadetes de Linares, su música, ¿qué expresión, qué nos cuenta su música de la historia? Pues que las mujeres son infieles, que son traicioneras. Mujer infiel, yo no entiendo por qué tú lo has sido conmigo, ¿sí? Hay mujeres que... Oye, cuando los hombres son 20 veces infieles, claro, ¿no? porque es algo que responde a estos estereotipos. El otro día escuchaba a una chica que decía en un karaoke, bueno, quiero dedicar esta canción para todas las mujeres hermosas que se encuentran aquí. Ay, mira, nos va a cantar una canción. Mujeres divinas. Y ya escucharon Mujeres Divinas, ¿qué es lo que dice? Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Mujeres y traiciones. Y entonces sale el otro a defenderlas, ¿no? Y dice, entonces, yo le dije, ¿verdad? Yo canté unas 2 en contra de ellas. Sí, pero no hablo en mi presencia de las damas. O sea, pero desde el punto como el defensor, como el protector. Ajá. Las mujeres no necesitan quien las defiendan. Claro que no. ¿Verdad? Claro Entonces estamos no. aquí. Ajá. Y la frase a la que me refiero es en un sentido en el cual esta parte del empoderamiento de las mujeres implica no solamente la parte de ser productivas, sino que se coloquen como personas sujetas de derechos, ¿sí? Del derecho a la salud, del derecho a la educación. En general, vemos todavía que hay un rezago, y lo conocemos estadísticamente, donde todavía hay niñas que no son enviadas a la escuela, donde hay una supremacía del varón para que sean enviados. ¿Por qué? Porque aún en nuestras comunidades,
¿Por qué tiene que haber programas que les tienen que pagar a las familias para que manden a las niñas? Porque son experiencias que son necesarias para colocar y dar esa oportunidad. Acciones afirmativas. Que son se llama, acciones ¿no? afirmativas. Acciones afirmativas son las acciones obligadas por el gobierno para que haya adelanto en las mujeres, para disminuir para y que el eliminar las derecho de brechas. las mujeres sea sustantivo. Y uno de nuestros derechos es vivir en una vida libre de violencia. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que esta fase cultural o esta imposición cultural no siga afectando a las mujeres en manifestaciones de violencia? Sí, bueno, pues que también nos acompañen en la medida que ellas puedan, acercándose a las instituciones como la que usted representa, otras más, hay muchas ONGs, si sienten que su esposo, su pareja, su hijo, su padre, hermano, está por ahí muy desorientado, ¿no? Que sin miedo le diga, hay que acercarse, hay que ir, o lo denuncie, en dado caso que también así se requiera, que crean las instituciones, que tenga fe en las instituciones como en este caso pues la Fiscalía, para que pueda acercarse por ahí a generar esto y que viva todo el proceso de acompañamiento, ¿no? Como en este caso dan ustedes o la Secretaría de las Mujeres. Porque es muy importante hablar, es muy importante comunicarse, decir cuando estamos siendo víctimas o sujetas de algún acto de poder o de violencia. Hay una herramienta muy buena que es el violentómetro y a veces las mujeres normalizamos las situaciones que son violencia. Cualquier tipo de comentario que te haga sentirte agredida es violencia. Cualquier situación que te ridiculice y que lo hagan con conciencia un varón o cualquier persona es violencia. No lo podemos normalizar. Cualquier situación que nos cause molestia o malestar no es una cosa normal. Tenemos que hablar y pedir ayuda. En el instituto tenemos equipos multidisciplinarios de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales que están a su servicio y somos su red de apoyo. Es decir, si no cuentas o aún contando con amigas, con familias que puedan responder, que puedan apoyarlas en alguna situación que estén padeciendo, aún teniéndola, si no tienen la confianza o si no tienen en este momento la fuerza como para platicar lo que está sucediendo, aquí estamos a sus órdenes, somos su red de apoyo y queremos apoyarlas en todo lo que ustedes estén viviendo o que quieran comentar. Tenemos psicólogas especialistas para que las atiendan, tenemos psicólogos también para los varones, hablando de masculinidades, que puedan orientarlos y atenderlos si saben y se dan cuenta que están siendo agresores, si saben que están ejerciendo algún tipo de violencia o simplemente si necesitan alguna orientación. ¿Algo para terminar, maestro? Bueno, nada más quería puntualizar, dije, las mujeres no necesitan quien las defienda. A lo que me refiero es que efectivamente el día de hoy se requiere que necesita alguien que las defienda, pero cuando hablamos de aspectos jurídicos y legales, que justamente es lo que usted puntualiza, cuando la víctima o las personas experimentan un proceso de victimización, un proceso donde se abusa del poder, donde se utiliza la violencia como un método de control o para la sumisión, y que justamente el acercarse a instituciones como las que estamos aquí representando nosotros, para una orientación, para una atención especializada o para una denuncia, cuando se requiere para establecer una orden de restricción, una orden de protección, pues para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Y por ejemplo el día de hoy... Claro, porque hay herramientas para protegernos, a las mujeres que están padeciendo algún tipo de violencia, órdenes de restricción, órdenes de protección. Tenemos aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres diversos programas para su atención y la Secretaría de las Mujeres también a sus órdenes, aquí representada. ¿Qué podemos decir para finalizar el programa, doctor? Sí, bueno, pues agradecer por la invitación y que siempre es importante que como varones podamos acercarnos a estos espacios, como son los grupos de reflexión, que sí impactan mucho por ahí en la deconstrucción y en el quehacer de nosotros. Muchísimas gracias a Canal 28, a Radio Nuevo León y a todo el equipo de producción por este programa tan productivo, me parece a mí, tan importante, que pocas veces se habla de la masculinidad, pero tenemos que hacer conciencia, hombres y mujeres, de lo que tenemos que trabajar para llegar a una igualdad sustantiva, a ser iguales hombres y mujeres y ejercer nuestros derechos en paz. Gracias por acompañarnos.